Hoy en esta tarde, ¿verdad? En esta tarde vamos a hablar, ¿verdad? Nuestro sermón. Tomen asiento, hermanos. Gloria sea al Dios Todopoderoso. Muchas bendiciones. Hoy en esta tarde vamos a hablar un sermón. Sacrificio de Abraham. Ese sacrificio que es padre de generaciones sobre generaciones, porque así le dijo Dios: tú serás padre de multitudes. Y nosotros creemos a nuestro padre Abraham, que salió de su parentela, salió de su familia, de su casa, abandonó todo lo que, ¿verdad?, heredaba. Y ustedes lo conocen, que él vivía en Ur de los Caldeos, en donde claramente vamos a ver y vamos a estudiar hoy, este día, el sacrificio de Abraham que hizo para agradar a Dios. Dios es el soberano creador, las obras de sus manos. ¿Cuántos creen que Abraham caminó por fe, caminó por convicción? Padre Todopoderoso, bendito Dios, dice que tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo te pido, Padre, que abra los oídos espirituales de cada uno de mis hermanos y sean cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para que esta palabra que se hable en este sermón, mi Dios Padre, sea sembrada en sus corazones y al tiempo tuyo le des el crecimiento, y en el tiempo tuyo den fruto. Mi Dios Todopoderoso, te lo ponemos todo en tu santísima voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Dios es soberano, creador de sus obras y de sus manos tan maravillosas, y que nos ha dotado de grandes dones, de capacidades? Que cada uno tenemos una capacidad en donde nos vamos a desenvolver, ¿verdad? Mi Dios Padre, puede usted sentarse, hermano, no necesita estar parado, siéntese, para que vea yo a mis hermanos, porque bendito Dios. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿verdad? En ese tiempo, cuando él recibe las promesas, Dios ordena un sacrificio que debe de hacer Abraham. Cada uno de nosotros también podemos pasar por esas circunstancias. ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es lo que usted ha conocido a Dios? ¿Y qué disponibilidad tiene usted para servirle a Dios? Porque el sacrificio de Abraham fue grande, maravilloso, y la obra más fuerte de él que desarrolló en él fue escuchar a Dios. Fue escuchar donde él caminó por la fe y las promesas que se le habían administrado, o que él había captado, oído en esos tiempos. Y Dios le ordena, ¿verdad? Hay una ordenanza en Abraham que sacrifica a Isaac. Y ya ustedes saben que Abraham por muchos tiempos él no podía tener hijos con Sara. En aquel tiempo se acercan los ángeles y le dice que va a tener un hijo, pero cuando se acerca dice que más o menos tenía sus 90 años. Entre los 70 o 90 años se acercan los ángeles y le dicen que va a ser papá. Pero en ese momento, ¿verdad?, esta Sara no cree la promesa de Dios que le están administrando.
Pero vamos a Hebreos 11:17. Vamos a fundamentarlo para que conozcamos la verdad, ¿verdad? De el sacrificio de Abraham. Hebreo 11, versículo 17. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, su único hijo. La fe que prevalece es aquella que confía en Dios. Por encima de las razones y las circunstancias y el conocimiento que haya tenido en ese tiempo, ¿verdad? Abraham. Así nosotros también tenemos que tener esa fe que prevalezca, que confiemos en Dios por encima de las circunstancias, barreras, problemas que estemos pasando. Pero ¿cuál es su fe hacia Dios? ¿Cuál es su convicción de decirle a mi Señor: Padre, aquí se haga tu voluntad en mí, no la mía? Las pruebas y oportunidades del crecimiento, y a veces es imposible, ¿verdad?, de reconocerlos. Por ese momento nos impulsa a salir adelante de cualquier problema o de cualquier circunstancia. Antes cualquier cosa debemos de meditar y pensar en la palabra de Dios. Cuando estaba, ¿verdad?, en ese momento que Abraham le dan, como acaba de decir la palabra de Dios, que le dice: por fe fue probado y tenía que ofrecer a Isaac como un holocausto, que anteriormente en el Viejo Testamento eran ofrecimientos a holocaustos. Entonces, cuando, imagínense, Dios por más de 70 años o 90 años, se acerca, ¿verdad?, los ángeles y le dicen que va a tener un hijo. Y después, cuando pasa tiempo, lo ve crecer. Y después le dice que por fe Abraham fue probado. Le dice: ahora ofrece a tu hijo, si verdaderamente tienes fe conmigo. Imagínate usted, tanto la mamá como el papá, Isaac o Sara, estaban ilusionados porque les había dado un hijo a su vejez, porque ya eran viejos ellos. Y esto lo vamos a fundamentar también en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Porque quiero en esta tarde que meditemos de lo que Dios nos quiere enseñar. Porque tiene que nacer de nosotros sabiduría que viene de Dios, que viene de la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Señor el discernimiento y el entendimiento para cada uno de nuestras vidas. No es solo escuchar la palabra de Dios, sino es ser hacedores de la palabra de Dios. No oidores, porque oidores hay muchos, pero hacedores son pocos, los podemos contar. Los oidores son multitudes que lo que les gusta van a querer escuchar. En Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, nos dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfecto, cabales,
sin que os falte cosa alguna. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No porque estemos pasando un pequeño problema o un grande problema, nos acobardemos y baje nuestra fe. Es donde más nos tenemos que someter a la palabra de Dios, a doblar rodillas, a hacer oraciones rogativas hasta que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida y que el mismo Dios nos liberte. Porque los cobardes se obstruyen y se mueren poco a poco hasta que se eliminan de esta tierra. Pero los que son atrevidos y valientes, nos enseña Dios que debemos de esforzarnos, que debemos de entender que la palabra de Dios es vida. Y si usted está alimentándose de la palabra de Dios, que es vida espiritual, usted tiene que ser hacedor de lo que se le está enseñando o de lo que se le está predicando, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros hemos recibido, ¿verdad?, esa palabra de promesa, esa palabra de vida, esa palabra de prosperidad espiritual en usted. ¿Cómo va a producir si no tenemos que pasar por ciertas circunstancias o problemas para producir paciencia en usted? Mas tenga la paciencia su obra completa, dice la palabra de Dios, para que seas perfectos, cabales. Perfectos es cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios y por cualquier circunstancia o problema nosotros nos debemos enfocar en las promesas de Dios. Para todo aquel cristiano que no se enfoca en las promesas de Dios, va a ser abatido, va a ser un problema tan grande en su vida que solito se va a destruir. Y dice el siguiente párrafo, cabales. Cabales significa con entendimiento en la palabra de Dios. Tenemos que estar bien activos a las promesas de Dios y a la palabra de Dios sin que os falte cosa alguna. Porque tenemos los libros que Dios nos los ha regalado y hay mucho conocimiento. Por eso dice aquí, sin que os falte cosa alguna. Porque si estudiamos la palabra de Dios, encontramos las soluciones de todos nuestros problemas. Dios nunca nos va a decir, ok, este problema no se puede resolver, acobárdate y muérete. En ningún momento en la palabra de Dios lo vamos a encontrar en esa forma que nos diga Dios, sino que nos dice, esfuérzate y sé valiente, sé hacedor de mi palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Ser obedientes, porque estamos sirviendo a un Dios vivo y verdadero. No estamos sirviendo a ningún Dios pagano, un Dios que está en una estatua, como lo conocemos en los Salmos, y nos dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no respiran, tienen manos y no palpan. Hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, porque tenemos que tener sumo gozo, porque hemos encontrado la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué permitimos todavía que el diablo venga, nos de y todavía dice, es que me entró la depre? ¿Verdad? Porque hasta le ponemos cosas bonitas para que no se escuche tan mal. No, sean hacedores de la palabra de Dios, y ustedes mismos con la fe que están recibiendo instrucción de nuestro Padre Celestial, reprendan al enemigo,
cualquier espíritu inmundo, porque dice que nuestro Señor Jesucristo los venció en la cruz del Calvario. Y ustedes mismos deben de hablarle a la enfermedad: enfermedad, te secas de mi cuerpo y te vas fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu de flojera, fuera de mi cuerpo, de mi casa, de todos lugares. ¿Cuántos creen que el espíritu de flojera opera al 100% en sus hogares? No quieren leer, no quieren estudiar, no quieren hacer nada y quieren las cosas que alguien vaya y les toque y les diga: mira, hermano, aquí le traigo sus bendiciones, ¿verdad? No, tenemos que ser un poquito, motivarnos, no acobardarnos, porque los cobardes, hay muchos fracasos que van a fracasar en sus vidas. Pero a nosotros nos está llamando a Dios para que nos esfuercemos y seamos hombres prudentes, hombres cabales, hombres con conocimiento, para decirle al diablo: suelta a mi familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque yo tengo entendimiento de la palabra de Dios. O sea, no nos debemos de acobardar, porque el cobarde va a sufrir graves consecuencias. Así que las pruebas nos ayudan a crecer, a madurar y a ser fuertes espiritualmente en las promesas de Dios. En cualquier prueba, un tiempo de prueba que tenemos en la vida, Dios nos saca de esto cuando nosotros conocemos la instrucción de Él. La palabra ofreció, ¿verdad?, con un sacrificio vivo. También lo voy a dar la definición en griego, porque es necesario tener un amplio conocimiento. Aquí venimos a aprender palabra viva, palabra eficaz, palabra para que ustedes se defiendan del enemigo. Cualquier circunstancia, repréndelo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dice que la palabra, que cuando Abraham ofreció a su hijo, en griego se dice prosfero, que traducido significa llevar, hacia, rendir, traer ante la presencia, de presentar, y que lo que hizo Abraham lo rindió y lo llevó ante la presencia de Dios. Ustedes saben que cuando los ángeles llegaron a la casa de Abraham y Sara se rió, porque ya vieja, ella no creyó en las promesas de Dios. Y cuando ella le dijeron que en el próximo año iba a nacer un niño, o tal vez pasaron 10 años más, dice que la palabra de Dios que se rió. Y los ángeles le dijeron: por haberte reído, le vas a poner el nombre de Isaac. Isaac significa risa, porque cuando Dios ve en cada uno de nosotros, cuando Dios conoce su corazón, eso es lo que va a acontecer a futuro. Eso es lo que le va a suceder, porque usted misma está decretando y está haciendo las cosas que no son de Dios, están en su propósito de usted. Así nosotros debemos de llevar todas nuestras cargas, todo ese gozo, todas esas angustias a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que Dios va a resolver sus problemas. Dios va a hablar de las promesas que puede administrarle, para cuál es su obediencia, para que usted haga lo correcto ante la presencia de Dios. Es importante,
siempre se los he recalcado, que lean la palabra de Dios, que siempre estén estudiando las promesas de Dios, porque esa es la base fundamental para nuestras vidas. Esa es la base fundamental para solucionar todos nuestros acontecimientos de nuestro diario vivir. A Abraham le dieron esas promesas que se cumplió, pero en el tiempo es necesario presentarse ante la naturaleza de Dios. Él es el santo, el perfecto. En Él no hay cambios ni sombra de variación. Él jamás lo vamos a encontrar con una mentira. No falta nada en Él, está todo. Dios es amor. Todo lo que hace y permite nace en amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero ahora Dios te dice, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu confianza que has aprendido la palabra de Dios? Dios es amor. Todo lo que hace y todo lo que hacemos lo permite Él. Porque acuérdense que nos dio libre albedrío. Libre albedrío significa que le da la opción de tomar el bien o tomar el mal. Abraham ofreció su unigénito. ¿Por qué? Porque él le creyó la promesa de Dios. Porque él entendió que lo que Dios da jamás lo quita. Estaba haciendo en él mismo de confiar a su Dios, de conseguir esa confianza entre él y Dios, porque él sabía de lo que le había bendecido y de lo que le había dicho, que iba a ser padre de multitudes. No le iba a quitar algo que le había dado de bendición. Y él fue por obediencia. Y ustedes se dan cuenta cómo Dios usa a Abraham y lo bendice grandemente. Todo lo que él emprendía prosperaba. Todo lo que él hacía era rico en la tierra, diríamos. Porque él llevó siempre las ofrendas y los diezmos al sacerdote, a este sacerdote, se me fue el nombre, gloria a Dios, donde él fue y entregó todas sus ofrendas a Melquisedec. Él entregó esas ofrendas con gozo y alegría. Por eso en este momento que estamos estudiando la palabra de Dios, es importante que den sus diezmos y sus ofrendas. Yo sé que hay muchos que dicen que en este tiempo vivimos por la gracia. Yo diría que vivimos, para los que comentan eso y lo que dicen, viven en la desgracia. Porque todo se le va a ser arrebatado. ¿Acaso no dice la promesa de Dios que las riquezas del limpio van a pasar a los hijos de Dios? Esa es una promesa que Dios está en las Escrituras. Pero yo les digo una cosa: si ustedes no ofrendan y no diezman, es porque no tienen fe y no tienen confianza con nuestro Creador, y les va a hacer falta ese conocimiento en ustedes, porque la fe es por la convicción de lo que no se ve. Por eso en tiempos necesarios tener presente siempre la naturaleza de Dios. Él es santo, perfecto, en Él no hay cambios, en Él sus obras siempre son
fidelignas, verdaderas. Él nunca nos va a mentir y Él nunca nos va a abandonar. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Dios es amor y todo lo que hace, permite y hace y lo hace con amor. Abraham fue uno de los grandes hombres de fe, el que él fue y ofreció a su hijo. Y le dijo al ángel: no le hagas daño a tu hijo, porque he comprobado que tu fe está viva y eficaz entre Dios y él. Y esto pasó la prueba. ¿Cuántos de nosotros necesitamos pasar esa prueba? ¿Cuántos de nosotros necesitamos llevar esas promesas en nuestros corazones? Pasando las pruebas, siempre va a haber un refrigerio y una bendición de Dios para todos los que confían en Dios. Tienes que confiar con Dios, su palabra, sus promesas. Tienes que ser hacedor. No debes de ser oidor. La verdad de la fe es aquella cuando tiene un conocimiento de Dios. Cuando usted lee, cuando usted dedica tiempo al Señor, al Todopoderoso, la fe nace dentro de usted. La confianza tiene que nacer dentro de usted. Tiene usted que ser alimentado por la palabra de Dios y se sostiene siempre y se fundamenta en la palabra de nuestro Creador. Vamos a Hebreos 11:18. Y dice la palabra de Dios: y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero tuvo que ser probada su fe a Abraham. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser probados? ¿Cuántos de nosotros necesitamos dedicarle tiempo al Señor? Si no le dedicamos tiempo al Señor, no se pregunten por qué me va mal, por qué estoy atribulado. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Habiendo dicho, en Isaac será llamada descendencia, le vuelve a reafirmar la promesa que le hizo tiempo atrás a Abraham. Fue un caminar en fe, basada y fundada en la palabra de Dios y en sus promesas. Porque cuando Abraham le dice a Dios: vete de tu tierra, ¿cuántos de nosotros, y lo podemos contemplar en el nuevo evangelio, cuando le dijo, Jesús les dijo, el que no deje padre, madre, hijos, esposa, no es digno de venir hacia el Señor? No es que abandonemos, si entiendamos la palabra de Dios, que lo primordial debe de ser la instrucción de la palabra de Dios. La familia es como en segundo término, pero lo primero que nosotros debemos de hacer es buscar siempre el rostro de Dios, las promesas de Dios, para poder administrar nuestra familia, para poder administrar nuestros padres, para administrar todo lo que Dios nos da a nuestro alcance. Por eso es bien importante que entendamos la palabra de Dios. No sea que con eso diga que no deje padre y madre y empiezan a dejar a todos, ¿verdad? No, entendamos que lo primero debe de ser estar estudiando la palabra de Dios. Es algo tan hermoso entrar en el entendimiento de Dios. Entrar en ese entendimiento, de ese espíritu de reflexión, de ese espíritu de sabiduría de Dios
que está dispuesto a cada uno de nosotros. Porque en Santiago también lo vamos a encontrar. Y nos dice claramente la palabra de Dios: te hace falta sabiduría, búscalo. Siempre debemos de buscar en las Sagradas Escrituras. Siempre la palabra de Dios siempre nos va a incitar o nos va a decir que en la palabra de Dios vamos a encontrar diferentes puntos importantes para nuestra vida. Y le va a decir Dios siempre: si tú me sigues, si tú me eres obediente, te voy a mostrar las riquezas espirituales. Para Abraham le demostró más que nada sus promesas y cómo avanzaba en el desierto, pero para él todo era maravilla, todo era prosperidad, porque le mostraba las riquezas tanto espirituales como terrenales. Pero era la fe de Abraham, que salió de donde estaba, de su parentela, de su familia, y tuvo que salir y experimentar si verdaderamente Dios estaba con él. Y grandemente lo bendecía, lo engrandecía. Era un hombre sabio, entendido. Cuando Dios le hablaba, escuchaba. Cuando Dios le administraba, estaba atento sus oídos a la presencia de Dios. Ahora tenemos estos libros. Aquí Dios nos habla. Ahora Dios le dice: ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu emoción? ¿Cuál es tu alma que yo puedes presentármelo delante de mí para que yo te enseñe, te instruya? Porque eso es lo que busca Dios en nosotros. Él nos quiere instruir al 100%, pero nosotros lo abandonamos, nos alejamos, porque nos llaman la atención otras cosas. Pero nosotros debemos de ser hacedores de la palabra de Dios, para que seamos ejemplos a seguir. Lo que es Cristo, lo que es, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo, y ver en cada vida la gloria de Dios en sus vidas. Porque Dios aquí nos habla: ¿cuál es tu fe para seguirme? ¿Cuál es tu fe para que yo te pueda mostrar las riquezas de las promesas de Dios, la bendición de Dios? Porque ¿cómo vamos a ser bendecidos si no nos instruimos, no nos capacitamos? Nos quedamos en la casita, tranquilos, tomando un tecito. Hoy está lloviendo, no puedo salir. No, tenemos que salir, avanzar. Porque Dios, tanto a mí me necesita, como usted también lo necesita. ¿Por qué? Porque usted va a predicar, va a llevar las promesas de Dios en su vida. Usted va a ser un ejemplo a seguir para otros que están alrededor de nosotros. Porque acuérdense que nosotros constituimos una sociedad. Y esa sociedad nos está mirando con estos dos ojos tan hermosos que nos dio Dios. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Saben que es usted cristiano? ¿Sabe usted que es una cristiana? ¿Cuál es su ejemplo? ¿Cuál es su educación? ¿Cuál es su capacitación? ¿Cómo se expresa uno? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es el espíritu burlón que está en nosotros? Porque se va a manifestar. Se va a manifestar los espíritus inmundos que en cada uno de nosotros está. Cuando nosotros estamos cimentados y arraigados en la palabra de Dios, nosotros vamos a llevar las promesas por fe en nosotros, y su conducta va a ser intachable. Porque esa conducta lo necesitamos para poder atraer a otros al camino del arrepentimiento. Porque tenemos que llevarlo por obra. Por eso Dios nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios.
Cuando nosotros entiendamos, como cuando Abraham, ¿verdad?, agarró a su hijo y se lo llevó al monte a ponerlo en un holocausto, tuvo que probar su fe. Ahora, ¿cuál es su fe? Él demostró, dice que agarró unos, ¿verdad?, sus siervos, la gente que trabajaba de él, y le dijo: espérenme aquí, porque ahorita regresamos. Hay una cosa que él dijo: ahorita regresamos, porque él sabía que tenía que ir a cumplir a ese monte, ese propósito. ¿Cuánto de nosotros necesitamos ir a ese monte a cumplir ese propósito que nos hace falta? Y eso es la palabra de Dios que estudiemos. Capacitémonos. No seamos cristianos del montón, seamos cristianos verdaderos. Si usted, ante cualquier prueba, no se rinde y se adhiere o se sostiene en las promesas de Dios, usted va a ver la vivencia espiritual, la capacidad, porque Él le va a dar pensamientos positivos, con una mente sana, con una mente de revelación de la fe, de que opera en usted la confianza que está en el entendimiento de cada uno de nosotros. Las promesas es esforzarnos para que nosotros seamos enseñables, ser valientes, que la palabra de Dios sea constituida en cada uno de nosotros, así como Dios constituyó la palabra en el universo. Ustedes saben que la palabra de Dios lo constituyó en el universo y puso todo en su lugar. La palabra de Dios puso todo a su tiempo. El universo fue hecho por Dios, por la palabra de Dios. Nosotros fuimos hechos y constituidos, dice, antes de la fundación del mundo. Nosotros nacemos por la palabra de Dios. No es por lo que creemos que nosotros nacimos, por nuestros padres. Aquí hubo un procedimiento. Y si estos tiempos estamos viviendo, es porque este tiempo estaba predestinado para que nosotros vivamos y creamos en la palabra de Dios. Somos alimentos por el fundamento de Dios. El alimento de nosotros es la palabra de Dios en el Espíritu. Somos constituidos y formados por ellos y crecemos para salvación. Y por la palabra de Dios es necesario volver a las promesas, a vivir a nuestra fe y volvamos a fortalecernos en una intimidad con Dios. Digan ay, ay, ay o ay, amén. Porque la fe, la confianza que depositamos en Dios. Abraham es llamado amigo de Dios. Y lo vamos a encontrar en las Escrituras que era amigo de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser amigos de Dios? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque fue por la obediencia, fue por el llamado que tenía Abraham con una amistad, con una intimidad de ser amigo de Dios. ¿Qué hacía Abraham? Conocía a su mejor amigo. Nuestro mejor amigo es la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el que confía en el hombre, maldito el que confía en el hombre. Porque el hombre los va a traicionar. El hombre los va a despreciar. Pero la palabra de Dios, si nosotros hacemos nuestro gran amigo Dios y le dedicamos tiempo, Dios lo va a bendecir grandemente. Su mejor guía de Abraham
era su mejor amigo, que era Dios. Porque de todas partes, ¿verdad? A donde él caminaba, a donde él estaba, su confianza fue en él. Los oídos espirituales estaban abiertos para Dios. Y Abraham decía a Dios, confía en ti. Y Dios le decía, Abraham, porque tú haces lo que yo te diga en mis palabras y en mis promesas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la confianza de Dios y no nuestros propios pensamientos? Nuestros propios pensamientos nos va a llevar al fracaso. Nuestras propias intenciones nos van a llevar al fracaso. Tienen que sacrificar su razón de ser. Y ya lo puede uno observar lo que uno piensa. Porque uno fracasa. Uno adquiere más problemas. Porque tu razón de tu pensamiento no tiene el fundamento de la palabra de Dios. Tienes que cambiar tu forma de ser. Tienes que formarte un pensamiento en las promesas de Dios y ser hacedor del conocimiento, porque toda dádiva y todo don perfecto solo viene de Dios y da paz, gozo, armonía en cada uno de nosotros. Isaac confía en su padre como Dios, porque era un hijo de descendencia de promesas. Y nos vuelve a mostrar Dios, a usted, a mí, somos de descendencia de promesas. ¿Por qué no queremos acercarnos y aprender cada día más de la palabra de Dios? Porque las Escrituras dicen, Abraham creyó a Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos creer? ¿Cuántos de nosotros necesitamos confiar? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su fe? ¿No quiere estudiar? ¿No quiere prepararse en la palabra de Dios? ¿No quiere capacitarse? ¿Le cuesta? Ayune. ¿Le cuesta orar? Busque más de Dios. Y usted va a encontrar el perfecto avivamiento espiritual entre usted y Dios en las promesas de nuestro Padre Celestial. Amén. El Padre Todopoderoso había prometido al Hijo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí, Él lo prometió. Él le dijo, no te dejaré tu alma en el Hades, y tu cuerpo no verá corrupción. Había una promesa, Jesús le creyó. Dios cumplió, y cualquier adversidad o rescata a su Hijo del Hades y no sufre ninguna ruptura de sus huesos. Completito lo defendía. ¿Por qué? Porque había una promesa y Jesús se sometía a la oración con su Padre, buscaba el rostro de Dios, lo resucitó entre los muertos, porque su palabra y sus promesas es poder de Dios. Son fidedignas, son verdaderas, que se fundan en la divinidad de Dios, que nos fortalece a todos y que creen y tienen fe de conocer a un Dios vivo, a un Dios verdadero, porque hay confianza total con Dios. La fe genuina es aquella que vea a Dios, al Todopoderoso, en su palabra. La fe mira más allá de donde está tu confianza.
¿Qué es lo que tú has creído y dónde está tu fe? Versículo 19 de Hebreos 11, 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, y donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Verdad? Dios no nos va a abandonar si nosotros somos hacedores de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Abraham siempre, en su forma de pensar, en su forma que creía, con un amigo que era su Dios, del Todopoderoso, en sus pensamientos, en todo tiempo prevalecía las promesas de Dios en Abraham. Así Dios también nos hace la observación que las promesas de Dios tienen que estar arraigadas y cimentadas en cada uno de nosotros, que es por la fe, que es por la confianza que usted le va a tener a la palabra de Dios. Porque la confianza que usted le tenga a la palabra de Dios es lo que va a renacer lo espiritual en usted. Si usted no tiene la confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, ¿dónde está su confianza? ¿No quiere leer? ¿No quiere estudiar? ¿No quiere capacitarse? La fe es un ámbito terrenal a donde nosotros lo debemos de hacer crecer, y debe de crecer dentro de cada uno de nosotros mientras estemos en esta vida, en esta tierra. ¿Por qué? Porque en cualquier tiempo, cualquier circunstancia o cualquier desastre, usted se va a aferrar a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, en lo celestial, en lo terrenal, en la comunicación con Dios que usted tenga, porque usted va a estar, entre más usted va a tener problemas, circunstancias, usted tiene que estar orando más, ayunando más. ¿Para qué? Para que haya una total comunicación con Dios. La ausencia de la fe es la debilidad que impide que usted avance hacia el propósito de Dios. Pero la fe, creciendo, la constancia y avanzando hacia el conocimiento, refuerza la fortaleza, vigoriza su integridad, porque hay una renovación espiritual en cada uno de nosotros. La fe y la confianza que usted tenga con Dios, hay gozo, hay alegría, hay paz, hay descanso. El Dios Todopoderoso se manifiesta en su familia, se manifiesta en sus hijos. La fe simplemente hace hacedor de las promesas de Dios a obediencia. ¿Qué nos dice Dios? A obedecer. Y esa crea en ti confianza. Tú obedeces, tú inspiras confianza. No obedeces, no inspiras confianza, porque Dios Todopoderoso, para levantarte de donde tú estás, necesitas tener confianza en ti mismo y que tú confíes en Dios. Levántate. Por eso, en el griego, levantar significa resucitar, poner de pie, restaurar, levantar en pie de guerra y despertar. ¿Qué nos hace Dios entender? Que usted se tiene que levantar, que usted tiene que resucitar con la palabra de Dios. Si está usted en pecado, renuncie a los pecados.
Si está usted en tribulación, renuncie a las tribulaciones y agárrese de las promesas de Dios y póngase de pie. Restaurar, levantar en pie de guerra y despierte y no esté durmiendo. Eso significa que usted es hacedor de las promesas y la palabra de Dios. Algo tan importante aquí, cuando usted es hacedor de las promesas de Dios, cuando usted los hace las promesas y la palabra de Dios en usted, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a haber un cambio. Y se va a ir toda enfermedad, se va a ir toda ruina, se va a ir todo desánimo, se va a ir toda flojera y se va a ir la muerte viva. ¿Cuántos de nosotros estamos muertos en vida? Porque nada más nos gusta escuchar, pero no nos gusta ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nuestro corazón es adormecido con los malos deseos de cada uno de nosotros, lo pone en una fase inactiva. Y Dios es el que activa nuestro corazón por su palabra. Dios quiere avivar la fuerza, la fortaleza, lo que está vigorizado dentro de usted por esa fe y esa confianza, para que usted se levante en la palabra y en la promesa de Dios cuando se deja instruir y capacitar. Déjase usted capacitar, déjese usted enseñar, y usted va a ser un hombre y una mujer con una ilusión, con un sueño, con una esperanza, con una fe dinámica de la vida espiritual, influir en el Espíritu Santo de las promesas de Dios. ¿Cuánto lo creen? Dios es tan poderoso que revive y está entre los muertos, porque Él quiere levantar a sus hijos. Por eso todos nosotros, como cristianos, debemos de servir a Dios. Debemos de ser hacedores de la palabra de Dios, salir y predicar el evangelio, porque hay otros que lo necesitan por fe. ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su confianza? No es que yo tengo que trabajar muchas horas y no tengo tiempo para Dios. Pues déjeme decirle, Dios nos da 24 horas. Y Dios es tan complaciente con nosotros, que 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para que usted se esfuerce y busque el rostro de Dios. Amén. Pero muchas de las veces nosotros decimos, es que estoy cansado, necesito descansar. Mi Padre terrenal me decía, vas a descansar, pero cuando te mueras, trabaja. Eso es lo que siempre me inculcaba. Por eso a mí yo tal vez me gusta trabajar las 24 horas. ¿Por qué? Porque cuando uno se entusiasma de conocer más el rostro de Dios, cuando uno se entusiasma más en hacer a alguien, no debe de haber cansancio en nuestro cuerpo. Hay que fortalecerse en la palabra de Dios. 3, 4 de la mañana hay que levantarse a doblar rodillas. A mí me gusta hacer mis sermones las 2 de la mañana, las 3. Me levanto. Dormir solo 2, 3 horas es suficiente. Porque cuando se muera, va a dormir eternamente en la presencia de Dios. Ahí sí ya no va a trabajar. No tenemos que afligirnos por un esquecho. No tenemos que afligirnos por una renta. No tenemos que afligirnos porque voy a llegar tarde al trabajo. Sino que ahí va usted a descansar en paz eternamente. ¿Verdad? Entonces nosotros, mientras vivamos, lo que Dios y lo que Abraham nos demuestra, que hay que esforzarnos para ser alguien. Motivarnos.
capacitarnos en la palabra de Dios. No quedemos tranquilos, busquemos el rostro de Dios. No sabe leer, busque a alguien que le ayude a instruir, a que aprenda a leer. Y si no, usted solo también, tan solo ya se sabe las 5 vocales, se va a saber después el alfabeto, porque si usted se inspira y se motiva a aprender algo que le motive en hacer algo en esta vida, usted lo va a lograr. Pero si usted no se motiva y no entra esa motivación en usted, en su corazón, no va a hacer nada. Y van a pasar los años y después lo vamos a ver con un bastón, sufriendo de enfermedades, de dolencias. ¿Por qué? Porque no fue hacedor a las palabras de Dios. Examínense. Examinémonos. ¿Por qué estamos fracasando? ¿Por qué estamos en ruina? ¿Por qué estamos en tribulación? Si sus promesas de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Y lo que te ha dado, defiéndelo. Dios no nos está diciendo, abandónalo. Avanza es creer en Dios. Porque viene una recompensa. Avanzar, creer, porque Dios viene una recompensa. Por último, vamos a Génesis 22, del 15 al 18. Administración espiritual, hermanos. Busquen administración espiritual. Dice la palabra de Dios, del 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto ha hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en su simiente serán benditas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice Dios? Que hay que obedecer. La obediencia hace el éxito. La obediencia inspira sueños. La obediencia inspira motivación. Necesitamos motivarnos. Necesitamos entusiasmarnos, hermanos. Es tiempo de levantarnos en la palabra de Dios. Es tiempo que estemos orando unos por otros. Que tal vez en este momento, ¿verdad?, que Dios les administre, van a orar por fulano de tal o perengano, háganlo. Dice, porque no rehusó su hijo. La fe y la confianza que usted en obedecer a Dios va a superar cualquier problema o circunstancia que esté pasando, a vivir una vida agradable a los ojos de Dios. No, la palabra de Dios no nos dice que en todo lugar está Dios. Dios nos ve lo que estamos haciendo. Y su vida será un instrumento de voluntad, de emoción del alma, agradable a Dios y va a bendecir su vida. Dios tiene el dominio sobre todos nosotros. Cuando lo obedecemos, cuando confiamos, cuando creemos y cuando avanzamos en el conocimiento de las promesas y la palabra de Dios. Porque Dios viene con recompensas. Dios quiere mostrar su gloria, quiere demostrar su poder y su autoridad
en cada uno de nosotros. Demos gracias a Dios y que espero que este sermón les haya servido como una semilla que nos atraiga a su presencia y que seamos hacedores de la palabra de Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que los, como dice tu palabra, que tú los enamores, que tú los incites a buscar cada día tus promesas, tu palabra, para que seamos hacedores de la palabra de Dios y veamos la transformación de pensamiento en tu palabra, mi Dios. Y que no seamos solo oidores, sino hacedores, como nuestro Señor Jesucristo nos dio un gran ejemplo de ser hacedor. Y Él triunfó por cualquier circunstancia y triunfó hasta la cruz del Calvario, porque cobró autoridad y poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito Dios Padre, bendito Dios eterno, Espíritu Santo, te doy gracias por esta administración que tú me diste, Padre Santo, para compartir a mis hermanos. Mi Dios Padre, bendito del cielo, y Padre Santo, como ministro de tu palabra, yo decreto que son benditos del Señor. Y ellos van a cambiar su entendimiento, mi Dios Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y guarde su alma para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos dicen amén. Apágalo. Gloria a Dios.